Buenos días, mis hermanos. Esta mañana le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de, una vez más, compartir su preciosa palabra. Y continuaremos con nuestra serie de sermones sobre el Evangelio de Juan. Y nadie que esté en sus 5 sentidos rechazará un fajo de billetes de $100 que le quieran regalar simplemente porque se ven viejos, arrugados y sucios. Tampoco murmuraría que sería mejor que le hubieran podido regalar un fajo de billetes nuevos. En un caso así, aunque sean $100, nadie lo rechazará. Casi todos podemos ver que este tipo de oportunidades no hay que dejarlas escapar. Ojalá en la vida todo fuera así de sencillo y práctico, en que cada vez que nos ofrecen algo valioso, no nos detuviéramos a pensar mucho si realmente vale la pena o no. Si cada vez que una de esas oportunidades llegara a nuestras vidas, las aprovecháramos, muchas cosas en nuestras propias vidas serían muy diferentes. O déjeme preguntarle, ¿alguno de ustedes se lamenta de no haber aprovechado una oportunidad que se le presentó en la vida y quizás usted con argumentos sin sentido la rechazó? Tal vez usted rechazó la oportunidad de estudiar en un momento en que sus padres o la vida le brindaron esa oportunidad y hoy se lamenta. Tal vez usted rechazó una oferta de trabajo de la cual ahora añora no haberla aceptado. O quizás rechazó algún novio o novia porque era muy humilde y no parecía un buen partido y hoy se lamenta de no haberle aceptado. Bueno, pues no es lo único y todos podríamos contar muchas historias acerca de las oportunidades que hemos dejado pasar, esa oportunidad que es única y se nos escapó. Por eso déjenme contarle rápidamente una historia que a muchos nos hará fruncir el ceño de cuando la oportunidad viene a nuestras vidas, golpea en nuestras puertas y nosotros simplemente con unos argumentos vacíos, sin sentido, la dejamos escapar. Preste atención a esta historia, que es verdadera. Usted puede buscar en Google y va a encontrar esta historia. Dice que en el año 2000 Netflix se acercó a Blockbuster con una oferta para vender su empresa y todo lo que pedía era $50 millones por Netflix. En aquella época Netflix mandaba los videos a las casas por correo. Los jóvenes tal vez no sepan eso, pero en esa época era la forma como Netflix funcionaba. Mandaba los videos a las casas y uno después de una semana o ciertos días los ponía en el buzón del correo y los regresaba. El CEO de Blockbuster no estaba interesado en la oferta porque pensó en su momento que era un negocio muy pequeño como para que un gigante como Blockbuster se fijara en eso. Y déjenme decirle aquí entre nos, qué argumento más ridículo. Netflix estaba perdiendo dinero en ese momento. Pero mire cómo han cambiado las cosas. A la fecha de hoy, Netflix tiene más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo y unos ingresos que superan los $24 billones al año. ¿Sabe qué pasó con Blockbuster? En el 2010 cerró. Y hasta donde tengo información, solo queda una tienda en los Estados Unidos, la tienen más como una especie de museo que cualquier otra cosa. Creo que si el presidente de Blockbuster todavía está vivo, se debe estar dando golpes contra la pared lamentando de haber dejado pasar aquella oportunidad que llegaron hasta su oficina a rogarle que la recibiera. Mientras que por el otro lado, los dueños de Netflix hoy deben estar felices porque aquel hombre le rechazó la oferta. Ese es el tipo de oportunidades que se presentan una sola vez en la vida. Lo cierto es que nos alegraremos o nos lamentaremos por el resto de nuestras vidas, cualquiera que sea la circunstancia.
Y si ustedes creen que esta historia de Blockbuster y Netflix es dramática, es nada comparado con la historia que la Biblia nos cuenta de cómo los hombres por siglos hemos utilizado los argumentos más simplones y carentes de fundamento para rechazar la oferta que jamás nos hayan hecho. Dios en su infinito amor nos hace en Cristo Jesús la mejor oferta, pero sin embargo, la gente la sigue rechazando sin ponerse a pensar que de paso están rechazando su propia vida. Continuando con el pasaje del Evangelio de Juan en medio del argumento que Jesús está teniendo con los judíos, precisamente sale a relucir el tema de los argumentos que los judíos utilizaron para tratar de justificar su rechazo de la oferta que Dios les había hecho en Cristo. Ellos también argumentaron. Y esta es una oferta que hasta el día de hoy se deben lamentar a aquellos que la rechazaron. Aquellos que tuvieron la oportunidad de tener a Jesús vivo y al frente y lo rechazaron. Ante la confrontación que Jesús les hace, ellos, los judíos, empiezan a murmurar y luego exhibir argumentos carentes de todo fundamento para tratar de justificar por qué estaban rechazando a Jesús. Por eso lo quiero invitar para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el 6, y continuemos donde dejamos la semana pasada, a partir del verso 41 y vamos a ir hasta el verso 50 ahora. Y prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir acerca de cómo aquellos hombres trataron de justificar su rechazo por Jesús y no lograron ver que estaban dejando ir la oportunidad de su vida para poderse poner a paz con Dios y así heredar la vida eterna. En este pasaje veremos dónde estuvo el error fatal, el error del pueblo de Israel al rechazar a Jesús y el anhelo del corazón de Dios, y es el anhelo de nuestros corazones también como creyentes, es que ojalá podamos aprender de ese error para no repetirlo. Así que básicamente hay 3 errores que los judíos cometieron en aquella época. El primero de ellos es que rechazaron al hijo de José. El segundo, que rechazaron la enseñanza de Dios. Y tercero, rechazaron la vida eterna. Ya vamos a ver cada uno en detalle, pero es importante que veamos cómo estos argumentos no pudieron sostenerse. Así que vamos a ir al verso 41 y dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues, ¿cómo pues dice este: del cielo he descendido? Mire el argumento que ellos están haciendo. Así que el primer error fatal, mortal que cometieron los judíos fue que rechazaron al hijo de José. Vamos a ver de qué se trata y por qué puse este punto de esa manera. Jesús se encontraba en medio de un debate y esa es la razón que Juan utiliza la palabra judíos. Generalmente en el Evangelio de Juan, cuando él la usa, la palabra judíos, es para referirse a un grupo de judíos, sí, pero que estaban en contra de Jesús. Lo estaban tratando de refutar, lo estaban tratando de cuestionar. Entonces, por eso Juan específicamente usa esa palabra judíos. Entonces, ya sabemos a qué se refería. Y estos judíos empezaron a murmurar debido a que Jesús se había atrevido a afirmar, como vimos la semana pasada, ese yo soy. Y añade en ese pasaje también aquí: yo soy el pan que descendió del cielo. Como ya lo mencionamos claramente la semana pasada, esta era una expresión que Dios, especialmente el yo soy, que Dios había usado para identificarse delante del pueblo de Israel en la antigüedad. Para aquellos judíos era una ofensa que Jesús se atribuyera tal dignidad y tal autoridad.
Sin embargo, no tenían argumentos lo suficientemente sólidos para refutar la afirmación o la aseveración que Jesús estaba haciendo. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Como no tenían un argumento sólido, recurren a los argumentos humanos de cuál era el linaje de Jesús para así poder rechazarlo. Porque ese es el argumento que ellos introducen. Ellos argumentan que conocieron a José y a María y que ese Jesús que estaba ahí al frente de ellos era el hijo de ellos. Entonces, ¿cómo se atrevía a decir que había descendido del cielo? J.C. Ryle, un comentarista bíblico, hace un comentario muy interesante al respecto de esta circunstancia. Dice, lo hace de manera hipotética. Si nuestro Señor hubiera venido como un rey conquistador, con riquezas y honores para otorgar a sus seguidores y poderosos ejércitos en su séquito, ellos habrían estado lo suficientemente dispuestos a recibirlo. Y yo añado esto, no les hubiera importado que hubiera sido hijo de José y María, si hubiera venido en esa condición. Pero un Mesías pobre, humilde y sufriente era una ofensa para ellos. Su orgullo se rehusaba a creer que alguien así fuera enviado por Dios. Allí está el primer error fatal. Rechazar a Jesús con un argumento tan simple como, no, es que usted es hijo de José y María. Y ellos son pobres. Es más, José es un simple y sencillo carpintero. Usted no puede ser el Mesías porque usted es hijo de él. Ese fue el argumento. Desafortunadamente, hoy muchos siguen tratando de utilizar argumentos que no tienen validez para seguir rechazando a Jesús como el Hijo de Dios. Es común que hoy entre nosotros valoremos más a la gente debido a la familia que pertenece, los recursos económicos que poseen y otro tipo de escalas con las que solemos calificar a la gente que son puramente humanas, que se apoyan en lo material. Y básicamente en ese sentido seguimos actuando como lo hicieron los judíos en tiempos de Jesús. Si es el hijo del gran doctor, de la gran familia, entonces sí tiene algo muy importante que decir. Pero si es el hijo del humilde campesino, no nos importa. No nos importa. Y es un terrible error establecer juicios de valor partiendo únicamente de las apariencias. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el dicho que no se debe juzgar un libro por la portada? Bueno, eso era prácticamente lo que ellos estaban haciendo. ¿Cuánto más será rechazar a Jesús como el enviado de Dios simplemente porque nació en un hogar humilde y su padre humano era un sencillo carpintero? No podemos olvidar que cuando rechazamos al mensajero, en esencia estamos rechazando su mensaje, pero sobre todo a quien nos mandó ese mensaje. William Barclay hace un breve pero una acertada ilustración. Dice, nadie desecharía un cheque de 1 millón por estar metido en un sobre vulgar y corriente. Muy parecido a lo que les decía al principio, que nadie desecharía o rechazaría un fajo de billetes de $100 porque está sucio, viejo o arrugado. Para mucha gente, según ellos dicen, sería más fácil creer en Dios si tan solo les concediera todo lo que a ellos se les antoja, como si fuera un genio de una lámpara. Sería más fácil creer. Por eso es que la gente cree más en esos cuentos de hadas que en Jesús. O si se presentara tal vez de manera visible. La gente dice, si yo lo viera, entonces yo creería. O si por lo menos me hablara de forma audible. Todavía en esta época la gente está esperando que Dios le hable de manera audible cuando lleva 2000 años hablándonos a través de su palabra de forma audible y nos utiliza a nosotros los pastores y todos los que predicamos la palabra del Señor para hablarnos. Sin embargo, pasamos por alto que los judíos tuvieron a Jesús entre ellos. Piensen esto, el mismo argumento que nosotros hacemos hoy es el mismo argumento que a los judíos les costó la vida. Ellos lo tuvieron al frente, lo vieron hacer milagros, lo escucharon hablar, lo vieron encarnado y sin embargo
A pesar de que obró milagros y todo eso, no creyeron en él. Por el contrario, el haberlo visto, el haberlo oído y el haber presenciado los milagros fue el argumento que trataron de hacer para justificar su rechazo. Como es hijo de José y María, como es hijo de un carpintero. Entonces, no importa, mi hermano. Tenemos que eliminar de una vez ese argumento de una vez y para siempre. No importa cómo Jesús se nos revela, cómo Jesús se revela al hombre. Nosotros siempre trataremos de buscar argumentos para justificar de alguna manera cómo y por qué lo rechazamos. Ese fue el primer error del pueblo, rechazar al hijo de José. Por eso fue que lo escribí de esa manera. Los judíos prefirieron argumentar con Jesús en lugar de aceptar lo que él les estaba diciendo. Ellos no pensaron que tal vez fuese mejor dejar de lado todos sus argumentos y más bien con sinceridad y atención escuchar lo que Jesús estaba diciendo y después evaluarlo a la luz de las Escrituras. No. Ellos evaluaron a Jesús a través del lente de sus tradiciones, de su religiosidad, y lo rechazaron como el enviado de Dios. Nosotros debemos evitar caer en la misma trampa de los argumentos superficiales acerca de quién es Jesús y rechazarlo con base a nuestros conceptos preconcebidos de cómo nos gustaría que Jesús se nos revelara a nosotros para entonces así sí creería en él. Esa fue la trampa fatal en la que los judíos cayeron y nosotros no deberíamos estar repitiendo el mismo error. Rechazar a Jesús con un argumento tan pobre como el que los judíos utilizaron nos dejaría expuestos a una calamidad eterna. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos evitar toda clase de argumentos humanos que nos impidan ver con claridad quién es Jesús y sobre todo lo que vino a hacer por nuestro bien. Rechazar a Jesús por su origen humilde no es un argumento válido. Por el contrario, es debido a ese origen humilde que la obra de la salvación es aún más sorprendente, maravillosa y gloriosa. ¿Por qué? Solo a Dios se le pudo ocurrir un plan tan perfecto. El Salvador del mundo, nacido en un pesebre, en una familia humilde de Israel y de profesión carpintero. A nadie se le había ocurrido algo tan brillante como eso. Verso 43 dice: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Entonces, ¿cuál fue el segundo error que cometió el pueblo de Israel? El segundo error es que rechazaron la enseñanza de Dios. Sí, Jesús reprende a aquellos judíos y les hace una afirmación que de una vez por todas debía dejar claro todo este argumento de que los hombres podían llegar a Dios. Ninguno de ellos, y nosotros tampoco, valga la anotación de una vez, puede venir a Dios a menos que el Padre nos traiga a Jesús, que Él haga esa obra. Jesús continúa diciendo que si ellos en verdad hubieran prestado atención, hubieran puesto atención a lo que el Señor les dijo y les enseñó a través de los profetas, ellos no lo estarían rechazando, sino que estarían viniendo a Él en multitudes. Una y otra vez el orgullo humano y su tradición religiosa les había puesto el tropiezo a aquellos judíos. Seguían pensando y creyendo que eran ellos los que decidían cuándo y cómo venían a relacionarse con Dios. Mire el orgullo humano allí está patente.
Recuerda que lo vimos en el inicio de este argumento hace un par de semanas. Ellos confiaban en sus obras para poder heredar la vida eterna. Y Jesús les dijo que no eran sus obras, sino que era la obra que Él había venido a hacer. Ellos se habían olvidado de que es Dios quien decide cómo y cuándo los hombres se pueden acercar a Él. Y sobre todo, ¿cuál es el único medio por el cual se puede lograr ese acercamiento a Dios? Las Escrituras ampliamente revelan el plan eterno de Dios para la salvación de ese pueblo. Pero ellos lo rechazaron esa revelación que a la misma vez, mire lo paradójico de esto, que aseguraban seguir. Ellos aseguraban seguir la tradición y las Escrituras y la palabra de Dios. Y sin embargo, desecharon esa palabra, desecharon esa enseñanza, desecharon a los maestros de Israel que Dios les envió por medio de los profetas. Y ahora no les bastó con rechazar a esos enviados, a esos profetas, ahora ellos estaban rechazando al mismo Dios encarnado. Es sorprendente ver cómo nosotros también queremos creer en Cristo, pero rechazamos su palabra. Muchas veces, con base al tiempo que llevamos asistiendo a la iglesia, o incluso desde cuando nos bautizamos, pretendemos conocer la palabra de Dios. Y estoy utilizando esa palabra de manera intencionada. Pretendemos conocer la palabra de Dios. Pero si hacemos un examen minucioso y a conciencia, nos damos cuenta rápidamente que mucho de lo que confesamos creer no son más que tradiciones o conceptos religiosos que poco o nada en realidad tienen que ver con la verdadera revelación de Dios, la cual sí, en verdad, rechazamos. Cuando encontramos un predicador de sana doctrina, entonces nos aburre, no nos gusta. ¿Por qué? Porque siempre nos está hablando que tenemos que arrepentirnos, siempre nos está hablando que Jesús es el único camino, que Jesús es el único medio, siempre nos está recordando eso cuando yo quiero que me hablen de prosperidad, de que me va a ir bien en los negocios, de que puedo confesar, de que las cosas van a salir como yo lo digo. Decimos creer, pero eso nada tiene que ver en realidad con la revelación de Dios. Por eso es que la rechazamos. Y especialmente en lo que tiene que ver con términos de la salvación. ¿Y por qué digo esto? Quiero que me preste mucha atención. Yo sé que me está poniendo atención, pero en este momento quiero que todavía me preste un poquito más de atención, porque en este pasaje Jesús menciona algo que es muy importante. Lo mencioné tal vez la semana pasada por un momento, pero hoy quiero ampliar un poquitico más. Jesús dice en este texto que ninguno, óigase bien, y es enfático, es absoluto, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Lo voy a volver a repetir. Ninguno puede venir a mí. O sea, nadie puede ir a Jesús si el Padre que lo envió a Él no los trae. O sea, si el Señor no nos trae a Jesús, nadie puede venir. La salvación es un proceso enteramente divino. Lo único que el hombre tiene para aportar a este proceso, a esta relación, es su pecado. Porque por causa de ese pecado es que Dios lo trae. Nadie puede, por sus propios medios e iniciativa, venir a Jesús. Nadie. Mire, hermano, pongámoslo de esta manera. Ninguno de nosotros, empezando por mí, no le quiero ser gravoso a nadie, pero empiezo por mí. Ninguno de nosotros se levanta una mañana y después de reflexionar, reconoce que es un pecador y que está perdido sin Dios. Por lo tanto, llega a la conclusión, o más bien resuelve, que se arrepentirá y de inmediato irá a ponerse paz con Dios. Esto jamás sucederá. Ninguno puede venir al Padre ninguno puede venir a Jesús si el Padre no los trae. Es Dios quien por medio de su Santo Espíritu nos convence, nos redarguye de que somos pecadores. Y Él
nos trae a Cristo. En este caso, mire, es interesante, hermano, lo que sucede en el Evangelio y sobre todo en el idioma original griego koiné en el que se escribió el Nuevo Testamento. La palabra griega que se utiliza aquí y se traduce como traer, en su sentido original significa arrastrar algo que ofrece resistencia. Y el ejemplo está, o lo ponen en el texto, como quien trae una red o está alando una red que está cargada y la está alando hacia la playa. La carga, el mar, le están ofreciendo resistencia, así que hay que jalar duro y traer. Nosotros no solo rechazamos la enseñanza de Dios, sino que lo rechazamos a Él. Por eso es por lo que Dios tomó la iniciativa de salvarnos y envió a Cristo. Y eso es precisamente lo que los profetas le anunciaron a Israel, y Jesús vino a reiterar ese mismo anuncio, pero ellos rechazaron esas enseñanzas, las enseñanzas de los profetas, y ahora estaban rechazando las enseñanzas de Jesús. ¿Ve el segundo error? Rechazar la enseñanza de Dios. Los judíos seguían creyendo que ellos podían aportar con sus obras y su religiosidad y su celo un elemento valioso que complementaba lo que Dios por su parte haría para que de esa manera, juntos entre Dios y los hombres, pudieran llevar a cabo la reconciliación y restablecieran la comunión que el pecado había roto entre Dios y su pueblo. Creen que de alguna forma ellos podían aportar a la salvación. Nada más apartado de la realidad y de la revelación de Dios. Su orgullo y sus argumentos no les permitían ver esa verdad clara y transparente que tenían delante de sus ojos, que Dios los estaba trayendo a Cristo y que solo si lo recibían a Él, creían en Él y lo obedecían, tendrían vida eterna y reconciliación. Nosotros necesitamos oír y aprender del Padre y obedecer, para que entonces Él nos pueda traer a Cristo. Debemos tener un corazón sensible y enseñable. La salvación no se determina por los años que llevemos en la iglesia, ni tampoco cuántos versos de la Biblia sepamos de memoria, ni tampoco el lugar que en el liderazgo nosotros ocupamos dentro de la congregación, ni tampoco cuánto dinero ponemos en el plato de las ofrendas. Todo eso tiene su valor y un lugar dentro de la vida cristiana, pero eso no es lo que determina que somos salvos, que estamos en buena relación con Dios. Los religiosos hacían todo eso y los religiosos lo siguen haciendo, y aún así están separados de Dios. Recuerde que Jesús lanzó un juicio terrible para ese tipo de individuos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. No son estas cosas, es cuánto de la palabra de Dios, o sea, de las enseñanzas de Dios, de las Escrituras, ponemos en la práctica. Es decir, cuánto hemos aprendido y cuánto obedecemos en la realidad. Eso es lo que determina nuestra comunión con Dios. De lo contrario, estamos rechazando. Mire, y aquí es donde vuelvo a hacer el punto de los argumentos simples y sin valor, sin peso, que afirmamos creer y vivir, ¿sí? Pero estamos rechazando eso que decimos creer y vivir. Tal como le sucedió a los judíos. Decían creer en Dios, pero rechazaron sus enseñanzas. Y sobre todo, ¿qué? ¿Recuerda cómo empezó el Evangelio de Juan? Logos. Ellos rechazaron la palabra encarnada, que era Jesús. Y por consiguiente, al rechazar a Jesús, cometieron su segundo grave error. Rechazaron la vida eterna. Miremos el tercer error. Verso 47. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, dice Jesús. Yo soy, y repite una vez más el yo soy, el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que
el que de él come no muera. Entonces el tercer error que cometieron los judíos del pueblo de Israel, ¿cuál fue? Rechazaron la vida eterna. No solo rechazaron al hijo de José, rechazaron las enseñanzas de Jesús y ahora rechazan la vida eterna. Una vez más, Jesús afirma que para poder tener la vida eterna era necesario creer en él. Simple, plano y llanamente. El Señor les recuerda que aunque sus antepasados comieron del maná, aún así perecieron sin entrar en la tierra prometida. Los judíos que estaban allí con Jesús entendían claramente lo que Jesús les estaba diciendo con esas pocas palabras. Ellos lo sabían, para nosotros es necesario explicarlo un poquito más. Y esta era una clara referencia a la incredulidad que aquella generación mostró ante la revelación que Dios les dio a través de Moisés. Recuerden que Él los liberó de la esclavitud y aquellos hombres murmuraron, protestaron. Según el relato que encontramos en el libro de Números, como desde el capítulo 11 hasta el 14 o 15 más o menos, encontramos ese relato de esa relación tumultuosa con Dios, entre el pueblo y Dios, esa relación de murmuración y todo eso, hasta el punto que dice que en gran parte la nación propuso, oiga bien, propuso nombrar a otro comandante, es decir, darle golpe de estado a Moisés, derrocarlo, nombrarse otro comandante para regresarse a Egipto. Donde, según ellos, mire el argumento tan simplón, y perdónenme la expresión si soy un poquito hasta ridículo, que ellos utilizaron. Porque miren, según ellos vivían mejor y allí en el desierto estaban cansados de ese maná. Miren, en Números capítulo 11, el verso 6 dice: ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Imagínense. Más adelante se quejan de que no tienen carne, mientras que en Egipto tenían puerros, ajos, pescado. Un asunto, un argumento tan sin sentido, porque ellos eran esclavos y aguantaban hambre, pasaban trabajos, pero dicen que vivían mejor en Egipto, ahora que Dios los había sacado en el desierto. Mire eso. Y eso es precisamente el punto que Jesús está haciendo, les está poniendo el dedo en la llaga. Les está señalando que sus antepasados, debido a esa incredulidad e ingratitud hacia Dios, que los había sacado de la esclavitud, de la cual padecían a manos de los egipcios, y de manera sobrenatural los sostiene en el desierto con el pan del cielo, ellos no estaban contentos. Ellos se querían regresar. Ese es el punto que Jesús les dice. Ahora Jesús, ese nuevo Moisés el liberador, porque así se le puede mirar la figura a Jesús como un Moisés liberador. Recuerde que Moisés los liberó de la esclavitud de Egipto. Cuando hacemos esa comparación con Jesús como el nuevo Moisés del Nuevo Testamento, Él nos vino a liberar de la esclavitud del pecado. Y que mientras aquel maná del cielo que comieron sus generaciones antepasadas caía del cielo y lo satisfacía por un rato, por un día hasta el otro, Jesús era ese pan del cielo con mayúscula que lo sustentaría espiritualmente para siempre. Si usted y yo nos detenemos a mirar la analogía que Jesús utiliza aquí, es asombrosa y maravillosa. Sin embargo, al igual que sus antepasados, ellos rechazaron la tierra prometida, despreciaron el sustento que Dios les prodigó y en el proceso rechazaron a Jesús. Los judíos aquel día estaban haciendo espiritualmente exactamente lo mismo que
que sus antepasados habían hecho siglos atrás en el desierto al desechar a Dios, al rechazar a Dios. Rechazaron la vida que Dios les ofreció y por eso aquella generación murió en el desierto. Y a eso es que se refiere Jesús cuando dice que comieron el maná y murieron. En una corta frase es lo que les he estado tratando de explicar. Aquí tenemos nosotros una lección valiosa que aprender. Cuando rechazamos la palabra de Dios y lo que ella nos enseña, estamos rechazando a Jesús. Por lo tanto, estamos rechazando la vida eterna y escogiendo en su lugar la muerte espiritual. Dios constantemente está llamando a la puerta de nuestro corazón para que le dejemos entrar en nuestras vidas y así Él nos puede dar ese alimento que satisface todas nuestras necesidades en esta vida y en la eterna. Pero vez tras vez, ocasión tras ocasión, utilizamos argumentos vacíos, carentes de peso, para escoger hacer lo que a nosotros mejor nos parece. En otras palabras, lo que se nos da la regalada voluntad. Obviamente son los deseos pecaminosos de nuestro corazón lo que queremos seguir. Muchas veces hemos encontrado, y esta es una ilustración, tal vez le ha pasado a usted, tal vez no, pero a mí me ha sucedido, muchas veces he encontrado mendigos que rechazan un pan y un café y que manifiestan que preferirían más bien algo de dinero. Todos nosotros sabemos para qué quieren el dinero. El pan y el café es lo que ellos necesitan, pero desafortunadamente el pan y el café no es el alcohol o las drogas que ellos desean. Por eso lo rechazan, por eso preferirían el dinero. Nosotros queremos las cosas materiales que deseamos, pero no estamos dispuestos a recibir lo que verdaderamente necesitamos. Espiritualmente hablando, al igual que los judíos solemos escoger el pan físico que sacia temporalmente nuestra hambre, antes que escoger el pan del cielo que sacia nuestra hambre espiritual. Rechazar el ofrecimiento que Cristo nos hace es aceptar y hasta cierto punto desear la muerte eterna. Es una locura, es incongruencia, pero así es. Rechazar el ofrecimiento de Cristo es despreciar lo eterno por abrazar y poseer lo temporal. Rechazar a Cristo es despreciar y perderlo todo por una ilusión pasajera de la cual no nos quedará nada. Sin embargo, aún hoy hay quienes argumentan que es mejor lo material que lo espiritual. Hay quienes creen que es mejor vivir su vida de la manera que les plazca que someterse y recibir lo que Cristo ofrece. No creo que haya un argumento más insensato que ese. Queremos las bendiciones de Cristo, pero no queremos a Cristo. Los judíos recibieron la oferta del pan del cielo y prefirieron el pan de la tierra. Los judíos recibieron la oferta de la vida eterna y prefirieron la muerte eterna. Para ellos utilizaron argumentos vacíos y sin sentido. Se valieron de la tradición, de la religión, pero al final fue su orgullo el que los hizo una vez más tropezar. Prefirieron rechazar a Jesús antes que someterse a su señorío y a su voluntad. Como dice por ahí un refrán, prefirieron partirse antes que doblarse. Desafortunadamente esto no es un hecho pasado ni aislado. Esto no es algo que ya sucedió hace 2000 años y no volvió a suceder, no. Ni tampoco es un hecho único. Por el contrario, es el común denominador de la realidad humana. Ningún argumento resistirá el escrutinio de Dios. No importa qué tan bien elaborado y sólido creamos que hemos establecido nuestro argumento. No soportará la sabiduría, la omnipotencia, la soberanía de Dios. Esto quizás es sencillo pero profundo. Si rechazamos a Cristo y su palabra, estamos rechazando la única opción que tenemos de recibir el perdón de pecados, el regalo de la salvación y, por supuesto, la promesa de la vida eterna. Por eso los judíos cometieron esos 3 errores. No importa qué tanto murmuremos
ni qué tanto argumentemos tratando de poner argumentos, tratemos para poner o para justificar nuestra necedad. Con Dios siempre perderemos ese argumento. Dios nos ofrece eterna salvación por medio de Cristo. La manera como respondamos a ese ofrecimiento determinará dónde y con quién pasaremos la eternidad. Que no se nos olvide eso. Así que antes de ponernos a argumentar y murmurar en los corredores de la vida, porque a mí me tocó esto, porque yo soy tan de mala, porque yo no nací en una mejor familia, porque no nací en un país de Norteamérica o en Europa, antes de ponernos a murmurar y sacar todos esos argumentos, debemos aprender que con ese método el pueblo de Israel no le fue bien. Y la Biblia y la historia del mismo pueblo de Israel así lo confirma. Los judíos que murmuraron trataron con argumentos vacíos y carentes de validez justificar su rechazo hacia Jesús. Para ello quisieron usar el origen humilde de la familia de Jesús. Pero en el proceso, para justificarse, tuvieron que rechazar también las enseñanzas de las Escrituras. Sin detenerse a pensar que en ese ejercicio nefasto de gimnasia espiritual, cayeron de cabeza y terminaron rechazando la vida eterna que Dios por medio de sus hijos les estaba ofreciendo. Dios quiere traernos a Él por medio de Cristo. Y esto genera una tensión. Obviamente esto genera una tensión, ya que nuestra inclinación es a resistirnos a ir hacia donde Dios. Si seguimos alando en la dirección opuesta, tarde o temprano, la preciosa línea de la paciencia de Dios terminará rompiéndose y nosotros caeremos para siempre. Si por el contrario nos rendimos y desechamos nuestros argumentos, toda esa tensión que genera venir a Dios, venir a Cristo, se acabará. Y finalmente vendremos, déjenme utilizar, correremos a los brazos de nuestro amante Salvador, donde siempre estaremos seguros y satisfechos. No tratemos de jugar en el trampolín espiritual sin una malla de protección, porque tarde o temprano el hilo se nos revienta y terminaremos estrellados en el fondo. Solo me resta preguntarle algo más. ¿Hasta cuándo seguirás murmurando y fabricando argumentos vacíos con tal de no rendir tu corazón a Cristo? Los que ya lo hemos hecho y los que ya dejamos de hacer esos argumentos y nos rendimos, y que un día el Espíritu Santo nos convenció de la inutilidad de dichos argumentos y nos trajo a Cristo, hoy nos alegramos de que haya sido así. Pero todavía soñamos, y es el anhelo de mi corazón, el día que toda mi familia, todos mis seres amados, espero que también sea el sueño y el anhelo de su corazón, mi hermano, dejen de rechazar con argumentos vacíos y simples, simplones, a Cristo y finalmente vengan a Él. Porque les repito el argumento final, porque el que rechaza a Jesús, rechaza la vida eterna. Ahí donde está mi hermano, lo quiero invitar para que incline su rostro y oremos por un momento. Amado Dios, queremos darte muchas gracias por tu paciente amor, que a pesar de nuestros argumentos, murmuraciones y rechazo, tú no has dejado de insistir a la puerta de nuestro corazón, rogándonos que vengamos a ti. Gracias por la perseverancia de tu Espíritu Santo, confiando y esperando que finalmente nos rindamos y vengamos a Cristo para recibir la vida eterna. Esa oferta que no podemos rechazar. Gracias, Jesús, porque a pesar de nuestro rechazo con argumentos vacíos, tú continuaste insistiendo hasta finalmente rendirnos y traernos con lazos de amor. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Que el Dios de toda gracia,
Y el Dios de toda misericordia les bendiga hoy y siempre a ustedes y a todas sus familias. Y que ojalá podamos echar esos argumentos de lado y venir finalmente a Cristo. Les amamos. El Señor les bendiga.